estudiando el libro del Apocalipsis con el juicio por la falta de amor a Dios, el cual ya hemos visto la introducción, la definición, la descripción, la sustitución, la desilusión, y hoy vamos a ver la destrucción de todo el sistema religioso apóstata que está en contra de Dios, que no ama a Dios. Vamos a ver cómo y por quién serán destruidos, en el sentido de quitarles el poder, aunque no nos metemos tanto con asuntos políticos, pero el poder en presencia, y quitarles esos títulos que han ostentado por años, sobre todo los líderes religiosos, líderes espirituales, entre comillas, que han conducido a todos aquellos creyentes de ese grupo apóstata, pues a una destrucción espiritual. La destrucción va referente a ese sentido, destruidos sin oportunidad para poder acceder al Padre mientras no haya arrepentimiento. Y esto lo vamos a estar estudiando en Apocalipsis capítulo 17, versículo del 15 al 18. Dice el versículo 15: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y pueblos. La gran ramera ha ocupado por años, por siglos, toda la tierra. Ya hemos dicho que la gran ramera es tanto la iglesia de Roma como todo el grupo denominacional, y también lamentablemente el pueblo infiel de Dios. De hecho, los primeros que ocuparon o que se les llamó como rameras fue el pueblo infiel de Dios. Ya luego la iglesia de Roma siguió esas mismas costumbres y pues ha adoptado o le ha quedado a la perfección ese nombre. Pero no nada más ella como mujer, es decir, un grupo religioso, no nada más la iglesia de Roma, también el denominacionalismo, que se ha encargado de mezclar la escritura y de desobedecer a Dios, como también el pueblo infiel de Dios. Actualmente la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios, y todo aquel que sea infiel, como veíamos en el video de ayer, los infieles, pues obviamente no están o no aman a Dios. Un infiel no ama. Al ser infiel, eso demuestra que no ama con la persona que esté, hombre, mujer, en este caso Dios. Si uno le es infiel a Dios, entonces uno no ama a Dios. Y el juicio por la falta de amor a Dios aquí en la tierra va a ser la destrucción total de lo que es la gran ramera, de lo que es el sistema apóstata religioso, porque el sistema apóstata, como lo hemos leído en el versículo 15, ha ocupado a través de todas las etapas, de todos los años, toda la tierra, tanto de hace 500, 1500, prácticamente desde hace 2000 años, ha estado la gran apostasía en función por sobre toda la tierra, donde hubo personas indígenas que no conocieron la escritura, pero vieron la gloria de Dios a través de la creación, y ese era motivo suficiente para adorar a Dios. Pero en vez de ello, en vez de adorar a Dios, pues adoraron a las criaturas en vez del Creador. Como dice la Biblia, ahí en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 21 y 23, dice: pues habiendo conocido a Dios, lo conocieron por lo que dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios a través de la creación, eso es un motivo suficiente para reconocer a Dios. Pero dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Al menos aquí en México, los indígenas pues adoraban a la serpiente, es decir, adoraban las cosas creadas. A través de todas las etapas, de todos los años, la gran apostasía ha estado funcionando en todo el mundo. Ha llegado
ha llegado el tiempo donde sea destruida por completo, por la totalidad, será destruida completamente. Dice el versículo 16 de Apocalipsis 17: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, es decir, al grupo religioso apóstata. Los 10 cuernos que viste en la bestia, los 10 cuernos es la octava cabeza, la nueva normalidad o el nuevo orden mundial, que ya hemos dicho que puede ser la ONU, la OMS, 10 naciones juntas o naciones juntas, un número indefinido, el 10, pero naciones juntas, que las naciones, como primer bestia, la bestia gubernamental, será la encargada de destruir a la gran ramera. Es decir, ellos van a destruir a todo el sistema religioso apóstata, que aparentemente han dado adoración a Dios, pero de una forma equivocada, de una forma falsa. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán, es decir, odiarán a todo el sistema religioso apóstata y la dejarán desolada y desnuda, le quitarán, ya vimos cómo estaba vestida, dice la escritura 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. La van a dejar desnuda completamente, es decir, le van a quitar su riqueza. Y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes, es decir, completamente destrozada, la van a destruir. Y la quemarán con fuego, que no quede más que cenizas, va a quedar de todo ese sistema religioso. Puede ser en ese tiempo, que es lo que vemos, que es lo que está sucediendo. De ahí que habíamos dicho que la interpretación del Apocalipsis se acomoda mejor en ese tiempo por los hechos que están sucediendo en este momento. Esto es como, a pesar de que los 10 cuernos y la ramera estuvieron juntos por muchos años, por siglos, estuvieron en contubernio juntos, pero obviamente siempre mandaba la gran ramera, siempre mandaba un solo hombre, que era el que decía lo que se tenía que hacer. Bueno, ha llegado el momento en que las Naciones Unidas van a destruir a la ramera. Es como cuando un esposo se divorcia de su esposa por infiel, por ramera, y le quita todo, casas, carro, ropa, joyas, la deja completamente en la calle y sin ningún peso. Así va a quedar la gran ramera, destruida en su totalidad, y los encargados de destruirla será la octava cabeza, que a su vez, la octava cabeza, cuando destruya a la ramera, la octava cabeza, hay que recordar que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, y los 10 cuernos que has visto, es decir, la octava cabeza, el nuevo orden mundial, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. Va a durar muy poco el tiempo en comparación con lo que duró la ramera, breve tiempo toda la dispensación, pero una hora es breve tiempo, poco tiempo, no sabemos y no se puede establecer con exactitud cuántos años serían, pero los 10 cuernos, es decir, el nuevo orden mundial que va a destruir al sistema religioso apóstata, cuando lo destruya o que lo está destruyendo, así lo vemos, también será su propia destrucción de él. Será destruida también la octava cabeza al mismo tiempo que destruya al sistema religioso apóstata. Dice el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios ha puesto, esto es, que siempre se cumple la voluntad de Dios. Dice allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, para que veamos cómo siempre se va a cumplir la voluntad de Dios y cómo Dios ha dispuesto de que la octava cabeza sea la encargada de destruir todo el sistema religioso apóstata o todo el sistema religioso que está en contra de Dios, que es lo mismo. Como cuando estaba el judío en los tiempos de Jesucristo, pero que no obedecían la palabra de Dios o la voluntad de Dios, sino que hacían lo que se les daba en gana, cambiando mandamientos por tradiciones y obedeciendo más al hombre que a Dios mismo. De ahí que Dios, dice el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo 7,
Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esos ejércitos son los ejércitos de Roma. ¿Por qué dice Dios que son de Dios? Porque al fin de cuentas todo es de Dios. Y todos hacemos la voluntad de Dios. Los romanos destruyeron a los judíos, quemaron la ciudad en el año 70, destruyeron el templo. Así como los romanos destruyeron al judío, al pueblo infiel de Dios, el pueblo apóstata de Dios, así la octava cabeza va a destruir a toda la gran apostasía religiosa. Esto ya ha pasado, por eso dice Eclesiastés, lo que ya ha pasado va a volver a pasar, está pasando y va a volver a pasar. Israel, las 10 tribus del norte, fueron llevadas cautivas por los asirios. Las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, el reino del sur, fue llevado por Babilonia. Y han sido destruidos así por desobedientes. Dios da su tiempo, Dios es paciente, pero cuando llega el tiempo que Dios ha establecido, entonces se va a hacer la voluntad de Dios. Y en este momento, puede ser más adelante, dependiendo de los años del tiempo de Dios, no lo podemos saber. Pareciera que es el tiempo de Dios. La octava cabeza va a destruir a todo el sistema religioso y con ello se va a cumplir la voluntad de Dios. El sistema religioso apóstata, obviamente. Y con ello se va a destruir y con ello se va a cumplir la voluntad de Dios, como dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Al fin es voluntad de Dios. Porque obviamente ya es un hastío el que siente Dios de tanta adoración mundana, de tanta adoración donde se burlan. De hecho, ¿cómo hay tanta burla de que en ciudades supuestamente muy civilizadas como Los Ángeles, California, hay iglesias de homosexuales? Esto ha llegado al colmo donde cómo adoran a Dios. O sea, eso ya es una burla. Entonces ha llegado el momento en que Dios va a destruir todo ello y para ello ha dispuesto la octava cabeza para la destrucción. Y luego dice el versículo 17, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. Ya hemos dicho que la bestia, la octava cabeza, va a durar poco tiempo, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esta bestia, o esta octava cabeza de la bestia, no había salido antes, sino que hasta que hubiese la gran apostasía, que a través de los años ha habido una gran apostasía religiosa, donde cada quien hace lo que le da su gana en cuanto a la religión, en cuanto a la palabra de Dios. Dios pone su límite, ha terminado todo eso, ha dispuesto que la octava cabeza sea la que destruya, pero en el tiempo que Dios ha establecido. Dice la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, para que veamos cómo después de la gran apostasía, entonces vendrá el hombre de pecado. Dice segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 al 4, bueno, del 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía religiosa. Primero va a pasar la apostasía religiosa y luego va a aparecer, dice, y luego sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando después de la gran apostasía se tiene que manifestar ese hombre de pecado. Ese hombre de pecado obviamente es la octava cabeza, que es la que va a destruir a toda esa apostasía. Y con esa destrucción que él va a hacer, también él va a ser destruido, por lo que vamos a ver en todo el capítulo 18. Al mismo tiempo será destruido él mismo. Pero sin adelantarnos, tiene que pasar la apostasía como ha estado sucediendo. Y luego se va a manifestar el hombre inicuo, el hombre de pecado, el hombre de perdición. ¿Cuál es ese hombre de perdición? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre o esta organización o esta octava cabeza, como habíamos dicho, es antirreligiosa, antidios, anticristo. Este es el anticristo que se opone a todo lo que suponen ellos que es Dios, o que aparentemente ellos piensan que la Iglesia de Roma le ofrece a Dios. Las denominaciones le ofrecen a Dios.
la iglesia de Cristo infiel le ofrece a Dios. Entonces, como ellos piensan que todo se le está ofreciendo a Dios, ellos lo van a quitar, lo van a destruir. Ese hijo de pecado, que es anticristo, antidios, antirreligioso, va a destruir todo eso, todo lo que sea culto hacia Dios. ¿Por qué la iglesia de Cristo fiel? No, porque somos vencedores y porque no necesitamos edificios, no necesitamos instrumentos, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos pastores. Solamente basta con que nos reunamos 5 o 6 integrantes de la iglesia de Cristo y hacemos llegar al trono de la gloria de Dios como olor fragante un servicio de adoración. De ahí que hay una gran diferencia entre el grupo, entre las denominaciones que necesitan pastor, instrumentos, entre la iglesia de Roma que necesita un sacerdote y necesitan tantas cosas. La iglesia de Cristo fiel no necesita tantas cosas. Lo único que necesitamos es el pastor, que es Jesucristo, su palabra, la comunión, y eso es lo que marca el Nuevo Testamento para hacerle llegar el servicio de adoración a Dios. Serán destruidos pues por este hombre de pecado, por este hijo de perdición, que suponemos que es la octava cabeza, la que va a destruir a toda la gran apostasía religiosa. Y lo último que dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto es lo que era de la gran Babilonia, la gran ciudad que forma parte de todo el mundo, en todo pueblo, en toda nación, que ha tenido su influencia, es decir, que ha practicado todo lo que se hacía en la Babilonia literal o ciudad. La gran ciudad, la gran Babilonia, está por toda la tierra. Todos aquellos que practiquen lo que hemos dicho de la gran ciudad, son 3 cosas, que es la inmoralidad, Sodoma, lo que es la injusticia o tiranía, Egipto, y lo que es la incredulidad, Jerusalén. Es la gran ciudad que está por todo el mundo, donde se practique la inmoralidad, donde se practique la injusticia y donde se practique la incredulidad, forma parte de la gran ciudad, la gran ramera. Y será pues completamente destruida. Nos da ese misterio, esa mujer que has visto en la gran ciudad, es decir, por toda la faz de la tierra, por todo el mundo, porque en todo el mundo hay incredulidad, inmoralidad, injusticia. Y todo aquel practicante será destruido en su totalidad, hablando obviamente en un sentido espiritual. Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana y que Dios los ayude y les ilumine en su mente para poder comprender su palabra y con ello puedan tener oportunidad de vida eterna. Dios les bendiga.